Estamos agradeciendo su sintonía y su preferencia a esta señal de televisión TN23, Canal 23 UHF. También estamos presentes en todas las empresas de cable en todo el país. Usted tiene noticias y tiene programas de contenido con nosotros. Iniciamos el rostro de la noticia en este momento. Aquí analizamos las temáticas más importantes para los guatemaltecos. Hablemos hoy de las interpelaciones, que pues como en muchos países nacen como una herramienta para que los funcionarios de Estado rindan cuentas ante el Congreso de la República. Sin embargo, desde hace algunos meses se ha vuelto costumbre que ciertos partidos políticos las utilizan para entrampar, para detener la agenda legislativa. ¿Qué está pasando? ¿Es esto legal? ¿Pueden los otros diputados lograr resolverlo de otra forma? Pues es lo que a continuación nos presenta en su análisis el licenciado Cristian Castillo. Él es analista del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciado, bienvenido nuevamente a TN23. Muchísimas gracias, licenciado, y siempre un saludo a todos los televidentes y trasladando algunos análisis para poder reflejar algunas luces de qué está pasando en el Congreso de la República en estos momentos. Empecemos recordando el espíritu de las interpelaciones, licenciado. ¿Cuál es? Yo quisiera iniciar, mi estimado licenciado Víctor, recordando que el Congreso de la República es uno de los tres poderes de Estado que sostienen el modelo republicano. Y aunque está muy desprestigiado, aunque ha sido ampliamente criticado, aunque en gran medida ha demostrado ineficiencia a la hora de poder dar resultados concretos, sigue siendo un poder de Estado necesario para que funcione la democracia adecuadamente. Dentro de las principales funciones del Estado, además de las de interpelar, es decir, de las de control político, están las funciones de representación, las funciones de deliberación, la función financiera del Congreso de la República, obviamente la función legislativa, que es propiamente hacer leyes, la función política, que es básicamente mecanismos de negociación política, y la función de indagación. Se le asigna al Congreso de la República la tarea de poder indagar sobre los procesos públicos, sobre los procesos en los cuales se pueda auditar las acciones principalmente del Ejecutivo. Sin embargo, la interpelación es uno de los instrumentos de control político que tiene el Congreso de la República hacia el Poder Ejecutivo. Debemos recordar que además de la interpelación propiamente están las citaciones a los bloques legislativos. Los funcionarios públicos pueden ser citados por un bloque en particular. Igualmente las comisiones de trabajo del Congreso de la República, 47 en total, tienen también la facultad de poder pedirle a cualquier funcionario público que se acerque al Congreso a dar testimonio de la función pública que está desempeñando, y obviamente las citaciones al Pleno, que hablamos que pueden ser directamente interpelaciones o información de las funciones igualmente que está realizando en el organismo ejecutivo. El juicio político de la interpelación es el instrumento, no el único, pero el instrumento más valioso y más vinculante, de mayor fuerza que tienen los diputados para poder sentar a representantes del Ejecutivo ante un proceso de fiscalización cuando hay presunción de que hay malos manejos, o en el caso que se ha dado mucho en este gobierno, hay indicios de corrupción. Y esa es básicamente la naturaleza de la interpelación, que se ha venido mal utilizando por el hecho de que se ha venido abusando de la figura y el mecanismo. Pero debemos también recordar, mi estimado licenciado, que la función de interpelación no es una función nueva en la legislación guatemalteca. Tiene ya todo un largo recorrido en la tradición constitucional guatemalteca y centroamericana. Debemos recordar que desde la Constitución Federal de 1824 ya se hablaba de que el Ejecutivo deberá dar al Congreso de la República y al Senado los informes que le pidiere. Y hay que recordar un elemento muy importante en la historia constitucional de nuestro país, que el Acta Constitutiva de la República de 1879 va a ser el primer marco constitucional que incluye ya el concepto de interpelación. Esto es un elemento interesante porque la historia de nuestro país ha reconocido esa necesidad de un control cruzado entre poderes de Estado. Ya la Constitución de 1945 va a ser la que introduce al debate el tema del voto de falta de confianza, y en aquel momento eran 15 diputados los que se necesitaban para poder solicitar el voto de falta de confianza. En la Constitución de 1956, la Constitución de la Contrarrevolución, va a introducirse un elemento interesante.
no se podrá interpelar ministros ni durante los primeros 6 meses de gobierno, ni en los últimos 6 meses de gobierno. Este elemento es interesante porque si este legado constitucional hubiese seguido vigente, no se hubiera podido interpelar, por ejemplo, al ministro Pavel Centeno, que inicia su interpelación 3 meses después de haber tomado posesión. Esto fue muy criticado, pero que tuvo un desenlace que todavía al día de hoy consideramos que no está muy claro. Y finalmente la Constitución de 1985 es la que le da al derecho de interpelación la máxima fuerza que tiene al día de hoy, que ningún poder de Estado puede detener las interpelaciones. ¿Cree usted que quienes crearon la Constitución de 1985 jamás se imaginaron que iba a pasar algo como lo que está sucediendo en la actualidad? Efectivamente, la tergiversación del uso del derecho de interpelación va a darse de 2 gobiernos para acá. Es decir, a partir de la 6ª legislatura y la 7ª legislatura, que es la actual, son las que han en alguna medida distorsionado la función de la interpelación, puesto que antes del gobierno de Álvaro Colón eran temas que no eran muy conocidos ni muy controversiales en el Congreso de la República. Debemos recordar que una interpelación controversial previa a las interpelaciones que se dieron durante el gobierno de Álvaro Colón fue la interpelación de la ministra Aceña, Carmen Aceña, que de hecho recibió el voto de falta de confianza. Sin embargo, el presidente Óscar Berché y su Consejo de Ministros decidieron desconocer o en alguna medida no aceptar el voto de falta de confianza, y ella pues logró recurrir nuevamente al Congreso y fue dejada en su puesto. Pero más allá de eso, los ciudadanos no nos enterábamos de decisiones o de acciones controversiales en medio de interpelaciones. Va a ser hasta la 6ª legislatura, la que coincide con el gobierno de Álvaro Colón, que empiece a hacer de este instrumento un elemento de negociación política. Y fue precisamente el Partido Patriota, el que actualmente es el partido oficial, el que utiliza el mecanismo de la interpelación como un instrumento para 3 objetivos políticos importantes. 1, como distraer al funcionario público, en este caso al ministro, de sus funciones y de sus labores ministeriales. 2, un poderoso instrumento de negociación dentro del legislativo. Y 3, un mecanismo de negociación y diálogo con el Ejecutivo. Pero el que puso el ejemplo de cómo malutilizar la figura de la interpelación me parece que fue el Partido Patriota en el gobierno anterior. Por lo que se ve, estas interpelaciones pues han sido larguísimas, pero son legales, porque así lo han dicho las Cortes, licenciado. Efectivamente, la Constitución Política de la República, en el artículo 116, le da el poder y el derecho a cualquier diputado de poder interpelar, de hacer las preguntas del temario básico u otras preguntas que considere necesario. También la Constitución de 1985 le da a la interpelación la posibilidad de que no sea detenida por ningún poder de Estado ni por el Congreso mismo. Por eso vemos que una interpelación puede durar un periodo completo de sesiones ordinarias, como fue en el caso del ministro Batzin, o en el caso del ministro Carlos Menocal del gobierno anterior, que duró 13 sesiones ordinarias la interpelación. 3 meses duró la interpelación del ministro Menocal. Entonces, el derecho de interpelar, la capacidad de interpelación que tienen los diputados, es un derecho y un instrumento de control político que le da la Constitución a cada uno de los 158 diputados al Congreso en pleno. Y en ese análisis completo del cual usted nos ha presentado algunos segmentos, ¿hay alguna comparación en otro país? ¿Puede estar sucediendo o ha sucedido lo mismo en interpelaciones tan tardadas, licenciado? Debemos hacer una puntualización en cuanto a que la interpelación no es en sí misma un mecanismo negativo. Esto quiero plantearlo muy enfáticamente, puesto que lo que se ha hecho es una mal utilización del instrumento. Pero en sí el instrumento de fiscalización que conocemos como interpelación permite que el Congreso de la República le dé seguimiento a la forma de la toma de decisiones públicas del Ejecutivo. Y de hecho, si por ejemplo vamos a los datos recientes que nos arroja la interpelación del ministro Carlos Batzin, nos permitió a la ciudadanía enterarnos de una serie de decisiones financieras que estuvieron al margen inclusive de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, u otras adquisiciones que fueron lesivas a los intereses públicos. Desde esa perspectiva, la naturaleza de la interpelación es un instrumento de fiscalización que puede ser muy efectivo. Sin embargo, hemos visto también que asociado a la interpelación
Actualmente hay una serie de otras acciones que son controversiales y han ido contribuyendo a dos procesos que han puesto al Congreso de la República en el centro de las críticas de la sociedad civil. Uno es el enlentecimiento de la actividad legislativa, es decir, se ha venido deteniendo la actividad legislativa hasta llegar a la paralización del Congreso de la República, como lo vimos al cierre de las sesiones ordinarias. Por otro lado, asociado también a eso, encontramos que hay una ruptura de quórum, sobre todo de la bancada oficial, digamos que cuando se interpelan a sus ministros, prefieren romper el quórum para que no sean interpelados, y en algunos otros casos, la misma bancada interpelante rompe el quórum, que son de esos temas que nos permiten decir, aquí hay una negociación de política que no estamos viendo de frente. Este tipo de hechos también se dan en otros parlamentos, como usted bien lo planteaba. Por ejemplo, el parlamento japonés, que es uno de los más controversiales del mundo, en donde hemos podido identificar cómo inclusive los legisladores han llegado a la confrontación física, que es un mecanismo de lucha política, llegando inclusive a la confrontación y a los puños, digamos. También el Parlamento inglés ha utilizado mucho la interpelación como un mecanismo para inclusive revocar el mandato del jefe de Estado. El Parlamento inglés, propio de la tradición parlamentaria, es el Parlamento el que nombra al jefe de Estado. Y la interpelación, que es el juicio político, ha permitido inclusive revocar el mandato de jefes de Estado. En otros parlamentos también esta figura es controversial, pero ha dado resultados muy importantes para el mejoramiento de las democracias en diferentes países del mundo. Gracias, licenciado Castillo. En este momento vamos a la pausa, pero volvemos de inmediato con este completo análisis de la herramienta de las interpelaciones que está de boca en boca en este momento en la ciudadanía. Volvemos.